movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Y sembrando el futuro haremos historia y a paso seguro veremos la gloria. Sembrando el futuro haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3.
noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza del día 5 de mayo del 2025. El día de hoy nos acompañan aquí en el Presidium, desde Nuevo León, el compañero Edgar Linares. Desde Tlaxcala nos acompaña el compañero Omar Minor Lara. Desde Zacatecas nos acompaña nuestro compañero Irán Galván Ortega. Nos acompaña una compañera especialista en asuntos internacionales, Jenny Moreno. Nos acompaña desde el Deporte Esperanza el compañero Sergio Moreno Movallet. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Edgar Linares. Sí, buenas tardes. Bueno. ¿Ya está? Buenas tardes. Anunciarles que en Nuevo León ya tenemos 32,000 firmas dadas de alta con las tabletas de Morena, afiliados ya en el municipio de Juárez, de Cadereyta, de Guadalupe, y bueno, vamos por muy buen camino haciendo que el movimiento tenga cada vez más fuerza y presencia en todo el norte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Edgar Linares. Ahora nos vamos hasta Tlaxcala y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Omar Minor Lara. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches, amigas y amigos dirigentes de este gran movimiento con presencia a nivel nacional. Saludo con mucho afecto a nuestro líder, el maestro René Bejarano, que él sabe que en Tlaxcala se le aprecia y de la fortaleza que tiene el movimiento allá en el estado, y que siempre que lo visita hay una calidez de nuestros compañeros agrupados en el Movimiento Nacional por la Esperanza. Comentarles que nos estamos organizando, armando brigadas de información para darle a conocer a la gente de cómo efectuar el 1 de junio su voto. No coaccionar hacia una línea, pero sí, sobre todo porque se trata de una elección atípica, es todo un movimiento totalmente diferente al momento de ir a emitir el sufragio, desde el momento en el que van y se van a acercar a la mesa donde les van a entregar las boletas. Nosotros hemos estado asesorando a la gente en virtud de que se acerque, que salgan a votar y que, pues, cuáles van a ser los mecanismos, ¿no? Entonces, eso como estrategia del movimiento, nada más acercarnos, y desde luego que estamos, como todos los ciudadanos, pendientes de los mejores perfiles, de las mejores personas a estar ahí en el Poder Judicial de la Federación. Tlaxcala, en el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado. Tlaxcala es un estado muy pequeño en dimensiones, quizá tenga un número reducido de habitantes, sin embargo eso permite una muy buena coordinación. Tlaxcala es aguerrida por naturaleza, entonces vemos con muy buenos ojos que sea esta nueva estrategia, ¿no? De tal suerte que se democratice
también el Poder Judicial, y claro que vamos a dar la batalla desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, agrupados allá en el estado de Tlaxcala, por la democratización del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Omar Minor Lara. Nos vamos hasta Zacatecas y le cedemos el micrófono al compañero Irán Galván Ortega. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Saludarlos con mucho gusto. Cada semana nos seguimos en las redes sociales. Esta vez nos tocó estar aquí presentes, con mucho gusto lo hacemos. Saludamos a las y los compañeros que nos acompañan de diversos estados, por supuesto a nuestro líder nacional, el profesor René Bejarano. Comentarles muy rápido, primero un saludo del estado de Zacatecas. Hace aproximadamente un mes y medio me tocó estar por aquí y había dicho que era muy interesante la propuesta que se estaba manejando en el Consejo Nacional de Morena en torno al nepotismo y en torno a la reelección. Con mucho agrado vemos que el pasado Consejo, el día 4, se hizo realidad, se aprobó modificar los estatutos y resuelve un tema, un vicio de origen que estaba afectando no nada más el proceso interior, sino en los demás partidos, el tema del nepotismo. ¿Qué puedo decir? Los zacatecanos, las zacatecanas, nos recibimos con mucho agrado. No quiero mencionar apellidos, pero ustedes saben que quien gobierna no tiene solo 3 hermanos, tiene como 15, como 20. Y bueno, qué bueno que surgen este tipo de restricciones, sobre todo principios inherentes a una mejor conducción política y de valores en México. Por otra parte, comentarles que también en Zacatecas estamos en una labor de difusión sobre esta elección que tenemos del Poder Judicial, que el próximo fin de semana haremos una acción al mismo tiempo en los 58 municipios, que consiste en repartir la información de qué se trata, la elección, etcétera, y hacerla en una hora específica, en mercados, en plazas, un volanteo. Pues ya prácticamente es la última, ya estamos a nada, estamos preparando efectivamente, como dijo nuestro compañero de Tlaxcala, los mejores perfiles, los que pensemos, los que sabemos que son afines a este proceso de democratización y de construcción del segundo piso de la transformación. Entonces, reciban un saludo en y los compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza en Zacatecas, y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Irán Galván Ortega. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Sergio Moreno Novallet. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Voy a informar que como la Comisión de Deportes estamos trabajando y en la cual ya tenemos 8 estados con presencia del Movimiento Nacional por la Esperanza en el deporte. Hace el 20 de abril tuvimos una primera competencia de ciclismo, fueron 102 kilómetros y hubo presencia del Movimiento Nacional por la Esperanza. Fue gratuita. Este domingo tuvimos una rodada. Para aclarar un poco, una competencia va buscando uno un lugar. Cuando es una rodada es un paseo ciclista nada más, en la cual participaron más de 500 ciclistas. Y salimos de la Cuenca del Valle, aquí en la Ciudad de México, al Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Fue un evento muy bonito, tuvimos presencia de unos equipos importantes, como Fino, como Zenbike, etcétera, y la dividimos en 3 partes: principiantes, intermedios. Los intermedios estamos rodando arriba de 35 kilómetros. Se oye chico, pero en bicicleta es un demonial. Y los avanzados, que estaban rodando arriba de 45 kilómetros por hora. Y tuvimos una reunión en la semana
con la directora general de Desarrollo Social y Comunitario de la Comisión Nacional del Deporte, en el cual logramos abrir puertas para que apoye al deporte del Movimiento Nacional por la Esperanza. Ese sería mi informe, profesor, y nuevamente les agradezco mucho, sobre todo a ti, René, toda esta oportunidad que me has dado. Gracias. Muchas gracias, compañero Sergio Moreno Novalle. Nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros, de nuevo aquí con un saludo, profesor, con su permiso. Primeramente para informar también que pues tengo la comisión como delegado en Jalisco de la asociación a la que pertenezco. Me toca coordinar la participación en la elección judicial y pues de empezar a organizar aquí en la ciudad a los observadores electorales que van a participar en esta elección. Bien, también quería mencionar algo de las efemérides que pues tuvimos en estos días pasados y hasta la fecha, en que me llamaron la atención pues porque son base de nuestro pensamiento para los que tenemos el pensamiento de izquierda. El 27 de abril se conmemora la muerte de Antonio Gramsci. En sus 33 cuadernos de la cárcel, él menciona el concepto de hegemonía política, que es el arma política de dominación expresada por la represión, y que nos dice que los intelectuales deben trabajar para que la hegemonía pase a la parte del proletario en la expresión cultural y moral. Esto pues es una base ideológica para el trabajo que pues todos hacemos en la política desde la parte de la izquierda. El 22 de abril también se conmemora la muerte del gran revolucionario Vladimir Ilich Lenin, y él nos dice que la competencia, dice, será solo entre los grandes monopolios y el Estado burgués dejará de ser para todos, para toda la burguesía, y ahora será el dominio hegemónico del gran capital financiero y especulativo de los grandes monopolios, como está sucediendo en este momento. Entonces, esto nos sirve para explicarnos por qué las cosas están como están en estos momentos. Luego viene la conmemoración de los mártires de Chicago, que pues es una fecha muy importante para la clase obrera y la clase trabajadora en general, que pues empieza con una demanda que a través de la vida diaria pues lo vemos como algo normal, la demanda de la jornada de 8 horas, que ahora con esta larga noche neoliberal se fue convirtiendo y fue creciendo esa jornada, aunque no nos diéramos cuenta, aunque pareciera que en las leyes están las 8 horas, y si nos podemos a pensar y a ver cómo está la realidad, trabajamos más de 8 horas. Hay personas que trabajan 14 horas y hacen un traslado a su trabajo de 2 horas. Entonces, ¿a qué horas la gente trabajadora vive? Y esto es para que tomemos conciencia de la gran trascendencia que tienen todos estos movimientos y que merecen pues estos mártires, entre muchos otros, la gloria eterna para ellos. Y el 5 de mayo, en que festejamos la defensa histórica de la soberanía nacional con la defensa heroica en la batalla de Puebla, que fue determinante esa batalla, porque podrán dicen que bueno, es que de todos modos nos invadieron y estuvieron aquí en la segunda, intervinieron los franceses y estuvieron aquí en el segundo imperio, pero gracias a
a esa batalla, posteriormente los pudimos expulsar, porque le ganamos nada más y nada menos que el mejor ejército en aquel tiempo del mundo. Entonces, pues eso también determina el por qué nosotros tenemos ese pensamiento de defender nuestra soberanía y defender nuestra patria. Nuestro himno nacional por eso es como es. Aquí cantamos unas estrofas nada más, pero yo recuerdo que en algunas reuniones, profesor, cantábamos el himno completo, y es hermoso el himno nacional mexicano, y por eso nos llama a defender nuestra soberanía, como lo está haciendo ahora nuestra presidenta. Por eso tenemos que estar apoyando a este movimiento de la Cuarta Transformación y a nuestra presidenta en ese sentido, porque el imperio en decadencia, pero todavía dando coletazos, quiere intervenir en nuestro país, y tenemos que estar unidos y organizados alrededor de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación y de nuestro gobierno que nos dimos con la presidenta Claudia Sheinbaum. También pues festejamos el nacimiento de Carlos Marx, porque ese pensamiento es la base ideológica de cualquier movimiento de izquierda y de los movimientos por los derechos de los trabajadores. Así que la base filosófica de este gran pensador es la que influyó en muchos otros pensadores, cualquiera que sea del siglo XX, tiene la influencia de Carlos Marx. Denostado porque pues no le conviene obviamente a quienes quieren seguir conservando sus privilegios, pero que es de gran trascendencia eso. Por eso es un festejo ese nacimiento. Así que pues es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí, como cada semana, en la Asamblea Nacional del Movimiento por la Esperanza, en esta ocasión correspondiente al lunes 5 de mayo del año 2025. Agradezco a todas y todos los compañeros que están aquí presentes, así como a los que en este momento se conectan a través de las redes sociales a la transmisión correspondiente, y especialmente a los integrantes del presidio, a Edgar de Nuevo León, a Omar de Tlaxcala, a Iram de Zacatecas, a Jenny de Coyoacán, de aquí de la Ciudad de México, a Sergio Movallet de Tlalpan y del movimiento ciclista, y desde luego a Salvador Zaragoza de Jalisco. En esta semana hay varios temas que comentar y tratar al final de hacer un análisis de coyuntura de los principales temas que se están mencionando en estos días y que conviene analizar. En primer lugar, se informó a lo largo de la semana que un total de un poco más de 17,000 trabajadores del ISSSTE, entre personal médico, de enfermería, paramédicos y otras áreas afines, presentaron su solicitud para ampliar su jornada laboral de 6 a 6.5 horas a 8 horas, informó el director del instituto, Martí Batres. Detalló que en total casi 33,000 trabajadores del ISSSTE se encontraban laborando bajo jornadas reducidas. Tras el cierre de la convocatoria el pasado 25 de abril, se recibieron casi 12,500 solicitudes de personal adscrito a clínicas y unidades de medicina familiar, mientras que casi 5,000 correspondieron a trabajadores de hospitales. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 12 de mayo, es decir, dentro de una semana, se inaugurará el
trolebús elevado a Chalco y dijo que poco a poco se empezarán a ver las mejoras en las distintas obras que están poniendo en marcha en esa región del Estado de México. Textualmente dijo: el lunes de hoy en 8 inauguraremos el trolebús elevado para Chalco y de ahí nos vamos a ir para Iztapaluca. Vamos a iniciar este mismo año y vamos a ampliar el número de preparatorias. Y ojalá, si avanzan en Iztapaluca, que convenzan a los que viven ahí, que no pongan tantos topes. No sé si ustedes conocen Iztapaluca, pero hay un tope cada 100 o 150 metros. Incluso la gente le dice Iztopeluca por el exceso de topes que ponen ahí. Pero bueno, cada quien sus hábitos y sus costumbres. En otro tema, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que en junio lanzarán una campaña para promover productos con el sello Hecho en México, a fin de fortalecer la economía del país y el orgullo por lo nacional y para promover el consumo de bienes y servicios nacionales. El funcionario destacó que para ello trabajarán de la mano con empresas y marcas, además de que será la iniciativa privada la que aportará los recursos para la difusión de la campaña en televisión, radio, exteriores y medios digitales. La Secretaría de Economía también informó que quitará o revocará el registro a 1,062 importadores de acero tras hallar irregularidades o inconsistencias en la operación, como el que no existen los molinos que señalaron del cual proviene el producto, así como por simulación de procesos productivos, luego de hacer una inspección minuciosa al registro. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que con esta medida se evitará que el importador use registros apócrifos para importar acero. Se reducirá la evasión arancelaria y se fortalecerá el comercio, ya que las faltas cometidas por los importadores a los que se les cancelará el registro eran un abuso a nuestra industria nacional. En otro tema, el Gabinete de Seguridad respalda a la Fiscalía de Veracruz en la investigación acerca del asesinato de Germán Anuar Valencia, candidato del partido Morena a la alcaldía de Cosquigüí, quien fue atacado a balazos al inicio de las campañas electorales en el estado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo textualmente: el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Fiscalía en lo que requiera. Hoy pedí al secretario Omar García Harfuch y al general secretario que se comuniquen con la gobernadora de Veracruz por si se necesita mayor presencia de la Guardia Nacional y para brindar apoyo a los candidatos que lo soliciten. En otro tema importante, se generó la detención del alcalde de Teutichitlán, Jalisco, por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. José Ascensión Murguía, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación revela que el Rancho del Horror, el Rancho Izaguirre, en el que operaba el cártel, habría sido utilizado para actividades ilícitas, incluyendo posible cremación ilegal de cuerpos. La Fiscalía General de la República lidera la indagatoria, mientras se cuestiona la omisión de autoridades locales desde septiembre del año 2024. En temas económicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó la previsión de crecimiento económico de México para 2005 a un rango de entre 1.5 a 2.3%,
citando desaceleración en sectores claves y tensiones comerciales con Estados Unidos como factores principales. Y también en el contexto internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo con Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas establece entregar el líquido dentro de márgenes viables, sin comprometer el abasto en México. También se acordó una reunión anual para revisar el tema. Se evaluó la disponibilidad de empresas y se definió entregar solo lo posible. Ayudó que llovió en Tamaulipas, lo que reduce la presión sobre nuestras reservas, explicó. Y también en el contexto internacional, nuestra presidenta felicitó a Mark Carney por su triunfo en las elecciones de Canadá, por lo que se confirmó como primer ministro del país de la llamada hoja de maple, que es el símbolo de su bandera, en sustitución de Justin Trudeau, quien renunció al cargo. Ya era primer ministro, pero se ha reconocido su triunfo oficial, dijo la mandataria, quien agregó que también lo felicitará por redes sociales. En un tema también internacional, acerca del apagón en la península ibérica, se comenta que esto generó caos y alzas en tarifas eléctricas. Un apagón masivo afectó el 28 de abril a España, Portugal y Andorra, dejando sin electricidad a más de 50 millones de personas durante varias horas. El corte causó interrupciones graves en telecomunicaciones, transporte y servicios médicos. Provocó además al menos 8 muertes. Tras el restablecimiento parcial del suministro, el precio de la electricidad en España subió significativamente, alcanzando el pico de hasta 0.25 euros por kilovatio hora, aún por debajo del promedio mensual. Hay que decir que en España, gracias al modelo neoliberal, la prestación de los servicios de energía eléctrica está altamente privatizado y eso ha provocado una gran cantidad de abusos de las empresas privadas que prestan el servicio. España, a diferencia de México, tiene climas extremosos, caluroso en el verano y muy frío en el invierno. Por eso se requiere el uso de energía eléctrica para los aires acondicionados, ya sea para refrescar el ambiente o para combatir el frío. Y desde luego que eso hace que se consuma más energía, pero lo que provocó pues una descompensación entre la demanda y la capacidad de generación de energía eléctrica. Y todo esto tiene que ver con el modelo privatizador que se siguió en aquel país. Hay que recordar que México ha ido recuperando su independencia en esta materia y que, por ejemplo, Iberdrola, que es por cierto una empresa española, terminó regresándole, vendiéndole a México parte de las plantas que administraba y que con eso el Estado mexicano tiene capacidad de producir la mayor parte de la energía que consumimos y que por fortuna eso hasta ahora ha evitado que haya grandes colapsos o apagones en diversas regiones del país. Y también hay que decir que en general las tarifas se han mantenido relativamente estables. Claro, hay lugares donde son más caras por el tipo de consumo y también por los servicios que se prestan, sobre todo en algunas zonas turísticas, etcétera. Pero las tarifas de consumo eléctrico doméstico en general son bajas comparados con otros países. Y se ha venido saneando a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa,
y eso también tiene que ver con el proyecto de la Cuarta Transformación. En este mes se dio a conocer el nivel de aprobación de nuestra presidenta, según la encuesta del Financiero, en donde se mantiene por arriba de los 80 puntos de aceptación o de aprobación, con un ligero descenso, pero muy por encima de cómo lo está haciendo el presidente Trump, que en pocos meses ha perdido gran popularidad y su nivel de aprobación está ya cercano al 40%. En cambio, nuestra presidenta pues tiene un nivel de aprobación de arriba del 80%, es decir, de que 8 de cada 10 personas, cuando menos, están de acuerdo en cómo ella ha venido gobernando y también cómo ella ha venido manejando las relaciones con el gobierno de Donald Trump, que no sale de un problema para meterse en otro. Es todo un caso, quizás habría que sugerirle un tratamiento psicológico, porque un día se disfraza de papa y luego al día siguiente de Jedi de las fuerzas oscuras, y veremos qué otra ocurrencia tiene, pero además ya se le ocurrió también tratar de imponer aranceles a las películas, entre otras muchas cosas que ha venido aprobando, muchas de las cuales han sido contraproducentes para la propia economía norteamericana. La coyuntura es delicada para México, hay que hacer el análisis político de lo que va a estar sucediendo durante este mes de mayo. Primero, pues entra a su etapa final el proceso electoral judicial. Como todos sabemos, habrá elecciones el 1 de junio y de aquí entonces es muy importante explicar a la gente cómo se va a votar, y los que tengan alguna preferencia, pues que como ciudadanos promuevan el voto por quien consideren pertinente. Se tiene que respetar la ley y no se puede hacer campaña como partidos ni utilizar recursos públicos para promover a ningún candidato. Pero es muy importante que si acuda la gente a votar, que los nuevos ministros y ministras tengan legitimidad, las 9 personas que van a ser designadas para eso, lo mismo que los 2 integrantes del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, los integrantes del Tribunal de Disciplina, así como todos los demás múltiples cargos federales o locales que están en juego. Se tiene que asegurar que todo transcurra adecuadamente, que la gente sepa cómo votar y que escoja bien a las personas. Está el debate si se dan de baja algunos candidatos que fueron registrados en tiempo y forma. Hay que esperar, lo más sensato es dejar que transcurra la votación, y si algún candidato que se le compruebe nexos indebidos resulta triunfador, pues ya habrá manera de impugnarlo, pero no se puede prejuzgar. Si ya les otorgaron el derecho a competir, pues mejor hay que dejar que transcurra la votación. Probablemente alguno de ellos gane, pero no porque haya sospechas tienen que ser culpables. Se tendrá que acreditar que alguno de ellos cometió alguna irregularidad y que no se cometan excesos de ningún tipo. El mes que resta pues tiene que buscarse la manera de que la gente se informe, que ubiquen sus casillas, que tengan claridad de qué se va a votar y también de cómo deben hacerlo. Casi es una tarea pedagógica explicarle a la gente. Bueno, no casi, es una tarea pedagógica. Pero, aunque
Yo soy maestro, en este caso sí les recomiendo los acordeones. El acordeón en alguna época servía para sacarlo a la hora de hacer el examen subrepticiamente y copiar lo que decía el acordeón. Pero también el acordeón sirve para estudiar, porque el tiempo en que se tarda alguien en hacer un acordeón y luego con letra pequeñita, pues termina al final estudiando de lo que esté escribiendo ahí. Pero en este caso son tantos los números y los nombres que difícilmente cualquier ciudadano común que no tenga la información política como muchos de nosotros, pues puede memorizar tantos números y tantos nombres. Incluso es muy probable que varios de los líderes no tengan tampoco esa capacidad. No voy a hacer un examen, pero es por pura lógica es lo que puede suceder. Y pues mejor no está, dicen que lo que no está prohibido está permitido. Entonces no está prohibido que alguien en su fuero interno, días antes o antes de ir a la casilla, anote en un papelito los números de por quien quiere votar. Y si lleva su acordeón y lo toma como una guía para no equivocarse, pues está bien. Y si ustedes le pueden sugerir a los ciudadanos que hagan eso y les pueden ayudar, está bien. Porque lo importante es que la gente aprenda a votar. Los procesos electorales también son procesos educativos. La gente debe aprender de qué se trata y cómo debe votar y en qué circunstancias. Es un proceso inédito y tiene que resultar exitoso. Y ojalá así sea, pero también hay que tratar que el proceso hay que evitar que el proceso se enturbie por la coyuntura política. Hay muchos asuntos en la coyuntura política que pueden estar distrayendo del tema judicial. Mayo es un mes muy particular porque se acumulan muchas fechas que tienen una connotación determinada. Acabamos de pasar por el Día de la Niñez, luego se celebró, se conmemoraron el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores o del Trabajo, y todavía hoy se celebra o se recuerda la batalla del 5 de mayo, y luego viene pues el 10 de mayo, que es la celebración de las madres, y luego viene el 15 de mayo, que es Día del Maestro, y ya pues, se acaba medio mes. Hay que tratar de que todas estas actividades no distraigan de fondo y que si la gente se involucre, se entere, se entusiasme y que vaya y participe. Hay temas en la coyuntura que también conviene dejar claro. A propósito de la conmemoración de hoy, que recuerda la intervención francesa, pues justo en la coyuntura hay un debate acerca de la propuesta de Donald Trump de que el gobierno mexicano permita la presencia de militares norteamericanos en nuestro territorio, supuestamente para combatir el narcotráfico. Ya sabemos que Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país intervencionista y que cuando se le permite cierta injerencia, pues abusa de lo mismo. Y México ha preservado, como muy pocos países de América Latina, su soberanía y su independencia, que es producto de una lección histórica. En muchos países, los gobiernos propiciados por dictaduras militares o por circunstancias especiales permitieron la instalación de bases militares y, como decía la publicidad de una estación de radio, la 620, llegaron para quedarse. Y ahí están las bases militares en muchos lugares del país,
desde Cuba hasta la Patagonia. Y si México permite que se instalen bases militares o que acudan en nuestro territorio fuerzas militares, supuestamente o con el pretexto de combatir el narcotráfico, a la delincuencia organizada, pues después va a ser muy complicado evitar que se regresen o que se salgan, y van a adquirir una costumbre de hacerlo. Qué bueno que la presidenta fue tajante, contundente, y no se enganchó en un debate mediático con el presidente Trump, que dijo que Claudia lo hacía porque le tenía temor a los cárteles. Pues no es por temor, es por soberanía. Pero además, si el gobierno de Estados Unidos quiere actuar con energía para combatir el narcotráfico, lo puede hacer en su propio territorio, porque hay una gran cantidad de consumo de droga en aquel país, y esa droga la distribuyen delincuentes en Estados Unidos. Los puede detener allá. Una buena parte del armamento que se produce y se vende para los grupos delictivos se hace a través de la industria armamentista, que como sabemos en Estados Unidos es una industria protegida por el gobierno y las cámaras en Estados Unidos, porque la industria armamentista, la asociación del rifle como la llaman, se vuelve patrocinadora de las campañas, y una de las campañas que más ha patrocinado fue justamente la de Donald Trump. Pero además, una de las cuestiones que llaman la atención es que una buena cantidad de los recursos que se obtienen por operaciones delictivas se lavan a través del sistema bancario y financiero norteamericano, a través de paraísos fiscales que generan el aceite financiero para la actividad económica que requiere Estados Unidos. Si realmente hubiera una voluntad política de alto nivel de Estado, se podría simple y sencillamente acabar con las finanzas de esos grupos delictivos, eliminando los llamados paraísos fiscales, en donde no se indaga el origen de los recursos que se depositan en esos bancos o en ese sistema, y les permiten que funcione. Si se acabara con los paraísos fiscales que existen en nuestro continente o incluso en Europa, pues no habría manera de que los que se enriquecen indebidamente a través del ejercicio indebido del servicio público o del narcotráfico o otra actividad delictiva pudieran, entre comillas, lavar su dinero o legalizarlo, y mucho menos utilizarlo. Pero pues ya sabemos que una parte de esos recursos también son una lubricación del sistema económico, y entonces se tiene una doble moral en lo que a esto se refiere. Hay que decirlo con claridad, y esto pues recordarlo. Qué bueno que no se va a permitir, que no se permitió esta injerencia, pero va a seguir habiendo presiones de diverso tipo, y México tiene que tener la capacidad de resistir a esos embates que se vienen presentando. También pues hay que cuidar que la organización social y política de la Cuarta Transformación se mantenga, se siga desarrollando y preserve su espíritu original. Y para eso hay que aprender lecciones de la historia. Justo un 5 de mayo de 1989, hace pues ya muchos años, se constituyó el PRD. El PRD se conformó
a llamado del ingeniero Cárdenas, que hizo en octubre del 88, después del fraude electoral del 6 de julio, y se fue organizando y se constituyó formalmente el 5 de mayo con el registro del desaparecido PMS, que a su vez había conservado el registro del PSUM, que a su vez heredó el registro del Partido Comunista. El gobierno de Carlos Salinas no quería que hubiera una oposición de izquierda y había una campaña de desprestigio y de linchamiento y de represión contra la izquierda, y se intentó un modelo bipartidista de concertaciones. El gobierno de Salinas le reconoció al PAN su primer gobierno, por ejemplo, estatal, en Baja California, con Ernesto Rufo, y concertacionaron también en Guanajuato para entregar el gobierno a Luis Medina Plasencia. En cambio, a la izquierda le regateaban cualquier triunfo, por pequeño que fuera. Justo en las elecciones locales del 91 se le regateó al PRD naciente un triunfo en Tabasco, en Cárdenas, con el doctor Wilson, que había ganado una elección en un municipio y que no le reconocían. Tuvo que hacerse el primer éxodo por la democracia, 50 días caminando por las carreteras de Villahermosa hasta la Ciudad de México, hasta que se tuvo que reconocer ese triunfo. Pero era muy difícil y los muertos se acumulaban. Pero lo que mantenía al PRD y al ideal de la revolución democrática eran los ideales. Y mucho tiempo se mantuvo así, décadas. Pero con el tiempo se fue olvidando de sus ideales y de sus principios, y ya para 2008, cuando la llamada Corriente Nueva Izquierda se quedó con la presidencia nacional del partido, del PRD, por una resolución del Tribunal Electoral, pues ya se quedaron los chuchos y fueron malbaratando el capital político, fueron modificando varios de los aspectos fundacionales hasta que lo llevaron a su extinción. Algunos de los preceptos era que, por ejemplo, no se reeligieran los presidentes nacionales ni estatales. Y, por ejemplo, Jesús Zambrano, que fue el último presidente del PRD, duró en el cargo 10 años, desde el 2014 hasta el 2024. Y cuando se formó el PRD, en su política de alianzas estaban prohibidas las alianzas con el PRI, porque el PRD nació para combatir al PRI. Y luego, ya con la hegemonía de los chuchos, aprobaron alianzas con el PRI, y así muchas cosas que se fueron aprobando, olvidando el origen y el proyecto. Y por eso, al final, terminó desapareciendo. Y Morena tiene que cuidar de no abandonar sus ideales, sus proyectos, y fue bueno que en el Consejo Nacional que se celebró el día de ayer se recordaran y se aprobaran un conjunto de medidas que deben servir para preservar el proyecto original, que tiene que ver con la credibilidad, con los valores éticos, con la eficiencia. Qué bueno que ya se reguló, que no se permita ni en el partido ni en las funciones de gobierno el nepotismo ni el influyentismo. Hay partidos que han tenido dirigentes sempiternos, como el Movimiento Ciudadano, que ha sido dirigido siempre por Dante Delgado, desde que fue Partido Convergencia hasta la fecha, que se llama Movimiento Ciudadano. El PT no ha tenido nunca otro dirigente que no sea Alberto Anaya. Y el Partido Verde, pues tiene al mismo dirigente desde siempre, al famoso Niño Verde, que es como Chabelo, es
el niño verde más longevo del planeta, que es Jorge Emilio González Torres. Y eso es bueno porque el que no haya reelección permite que haya, evita que haya cacicazgos que se convierten en núcleos de poder y de interés que van trastocando los ideales y los objetivos. Y también se aprobaron un conjunto de medidas que es exigible para la militancia, como por ejemplo que se acabe el turismo parlamentario, que es decir, pretextar viajes al extranjero a costa del erario público para simular una gran participación en algún debate que nadie se entera de nada, pero sirve para pasearse en Mónaco, en Estrasburgo o en algún paraíso tropical. Se establece un código de austeridad para evitar pues conductas alejadas de la sobriedad que debe caracterizar a un líder o a un dirigente, que no se ostenten los cargos utilizando jets privados, helicópteros. Desde luego, cuando una emergencia lo requiera o el cargo que se desempeñe lo requiera, como el servicio blindado, pues está bien, pero algunos dirigentes tienden a la ostentación, a la faramalla, el exceso de protagonismo, y luego pues eso se convierte en un mal hábito y pues la gente valora todo eso a la hora de emitir su voto. Hay que repasar los preceptos que se aprobaron el fin de semana para no incurrir en conductas que se alejan de los ideales democráticos y que pervierten el sentido original. No hay que prohijar una nueva casta burocrática elitista enriquecida con el disfraz de igualdad y de equidad. Se tiene que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se practica y lo que se predica. Y pues también los líderes tienen que cuidar, evitar prácticas del corporativismo o de la antidemocracia, como por ejemplo en evitar que se discutan los asuntos o que en las fracciones parlamentarias ya no se discuta nada y se vote a mano alzada, como las porras que luego en los sindicatos charros se acostumbran para apabullar cualquier discurso disidente. En fin, fue bueno lo que sucedió ayer. Ahora hay que buscar que esto se cumpla y que el proyecto siga avanzando, porque eso es lo que hace que la gente le siga teniendo confianza a un proyecto. Hay elecciones 1 de junio también en Veracruz y en Durango. En Veracruz ya gobierna Morena por una segunda ocasión a nivel estatal, pero es el momento de consolidar el poder municipal. Pero en Durango es la ocasión de que Morena logre avanzar en conquistar los gobiernos municipales, que serían la antesala de la gubernatura, porque si Morena logra ganar, como es probable, el gobierno municipal en la capital, Durango, en Gómez Palacio y Lerdo, de la región lagunera, que eso sumado implica alrededor del 80% del electorado, pues los demás municipios ya no tienen más importancia, aunque también se van a ganar. Yo creo que va a haber muchos triunfos en Otaes, en Papasquiaro, en Pueblo Nuevo, en Victoria, etcétera, y eso puede preparar el triunfo para la gubernatura. Recuerden que el PRI ha sobrevivido ya solo en 2 gubernaturas, Coahuila y Durango.
y si en las próximas elecciones del 27 se gana Durango, pues entonces ya se estará abriendo el camino para que se extinga el PRI antes de que cumpla 100 años, porque como bien dice el refrán, no hay partido malo, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Entonces podemos aplicarle la eutanasia al PRI, su bien morir, para darle curso a una nueva etapa en la vida política. Y contamos con un gran aliado, que es su presidente nacional. El mejor aliado para enterrar al PRI es Alito Moreno. Ojalá él siga ahí enfrente mucho tiempo, porque eso nos va a ayudar a que ese partido deje de hacerle daño a la gente. También en esta coyuntura se tiene que ver un tema muy importante, que es el de la democratización de los medios de comunicación. En el acuerdo del Consejo Nacional del día de ayer se aprobó que ningún líder o candidato debe propiciar el divisionismo o la guerra sucia entre compañeros y compañeras. Pero han habido precedentes de divisionismo y guerra sucia. Por ejemplo, en las elecciones del 91, algunos de los líderes que ahora son de Morena y que ocupan algunos cargos, promovieron la formación de un partido nuevo que se llamó Fuerza por México. Incluso hicieron campaña para votar por ese partido, para dividir la votación. Y claro que eso nos debilitó. Aquí en la Ciudad de México, en las elecciones del 21, los votos que distrajo Fuerza por México nos hicieron perder en Tlalpan, en la Cuauhtémoc, en Azcapotzalco, entre otras entidades. Y no debe haber ahora otro convalidar que desde Morena haya militantes que anden formando otros partidos. Pues eso es como un hombre o una mujer que tiene su hogar y quiere oler a leña de otro hogar, como dice la canción. Pues si ya no está a gusto, que se vaya, pero que no ande simulando. Y desde Morena no debe haber líderes que promuevan otros partidos. Tiene que haber lealtad a la causa y al proyecto, y no debe distraerse lo que se debe cuidar, porque el partido no es un objetivo en sí mismo, al final de cuentas es un instrumento, y es un instrumento que ha sido útil, y se le debe preservar, debe haber unidad y debe fortalecerse, y todos debemos fortalecer al partido Morena, los que somos partidarios, y a sus alianzas. Me da mucho gusto que ahora el compañero Edgar haya informado que allá en Nuevo León el equipo del MNE ya lleve 32,000 afiliados nuevos a Morena. Eso es muy importante porque Nuevo León es una entidad difícil, ha sido una entidad difícil para la izquierda, y el que haya ese esfuerzo es realmente muy meritorio. Ya se dio a la fuga, Edgar, ya no lo veo, creo que, ¿dónde está? Se fue a afiliar a una persona, pero lo importante es que sigan afiliando y que todos aprovechemos esa dinámica, no hay que disminuir. Morena es el único partido que ha logrado incrementar su membresía. Se hizo una apuesta muy ambiciosa de afiliar a 10 millones de mexicanas y mexicanos. Según el más reciente reporte que se ha filtrado, ya se alcanzó el 50%, lo cual es muy importante, pero falta la otra mitad, cuando menos. Sin embargo, la meta es rumbo al 2027, así es que hay que acelerar, que todos los que puedan adquieran su tablet, aprendan a utilizarla y vayan a visitar
casa por casa a la gente, convoquen a la gente, convénzanla. Si muchos de ustedes quieren ser candidatas o candidatos para las elecciones del 27, la mejor campaña es ahorita, es demostrar tener una base social. En la víspera va a ser muy complicado, pero si ahorita diariamente, modestamente, afilian 10, 15, 20 personas, en 10 días son 100, 150, 200, en 100 días ya son 2,000, 2,500, 3,000. En un año ya tienen una base estructurada de 10, 15,000 personas. Con esa estructura se puede hacer una muy buena campaña. Y con esas estructuras es como se puede ganar una elección. Pero eso no se hace súbitamente, lleva tiempo, esfuerzo, dedicación. Así es que es el momento en que todos nos apliquemos. No debemos confiarnos, el ambiente político puede variar, hay una conflictividad social que tenemos que estar atentos, el gobierno tiene que ir resolviendo asuntos que han quedado pendientes, por ejemplo el tema de los desaparecidos, que es un tema, una asignatura pendiente que tiene muchas connotaciones sociales y no se puede menospreciar, y también las demandas sociales son justas y hay que ver la manera de que se siga avanzando en ellas. Es muy probable que a mediados del mes haya movilizaciones magisteriales para que se dé respuesta a los reclamos de las y los trabajadores de la educación. Y desde luego, pues, tendrá que haber sensibilidad, aunque también de parte del movimiento, pues hay que entender que aún siendo justas muchas de las demandas, es muy difícil que éstas se puedan satisfacer total y absolutamente. Se tiene que ir avanzando en la medida de lo posible. Y pues hay iniciativas para golpear políticamente al proyecto. Por fortuna la oposición no es muy sagaz ni muy inteligente hasta ahora, y eso nos ha servido porque cuando la oposición genera nuevos liderazgos disruptivos, carismáticos, atractivos, pues sí pueden engañar. En algunos países, por eso cuando las derechas se desgastan, buscan liderazgos renovados. Es el caso de Noboa en Ecuador o Milei en Argentina, entre otros. Pero qué bueno que aquí en México a lo mejor no les dieron suficiente leche de niño a los líderes de la derecha y consumieron demasiada Coca-Cola, porque la idea más brillante que tuvieron recientemente es proponer que enderezara la crítica al gobierno el expresidente Ernesto Zedillo. Es una manera de ayudarnos porque pues nada más se recuerda su paso por el poder y las múltiples asignaturas pendientes para que toda su diatriba caiga por su propio peso. No fue muy inteligente que sea él el vocero de las derechas. Sin embargo, las derechas también aprenden y van a buscar construir nuevos liderazgos, y ahí está el papel de los medios. Y ese es otro tema que no debemos menospreciar. Como mencioné hace una semana, pues hubo en un noticiero de Carmen Aristegui una denuncia de un ex trabajador de Televisa que presentó una denuncia respaldada con un disco duro de 5 terabytes en donde venían consignadas muchas conversaciones por WhatsApp, productos, videos, etcétera, de un lugar que
denominaron al interior de Televisa El Palomar. Recibió ese nombre porque el cuarto de guerra sucia, que es el verdadero objetivo de ese lugar, estaba en la parte alta de las instalaciones de Televisa en Avenida Chapultepec. Como los palomares son así, en la parte alta, pues se les ocurrió ese nombre. Pero el Palomar resultó ser un chiquero, no un lugar donde habitaran blancas palomas, sino, como dijera el expresidente, una piara de puercos, cochinos, marranos, cerdos, cuinos y otras especies aficionadas a la guerra sucia y que se dedicaban a aventar heces fecales con ventilador, a hacer campañas de desprestigio para destruir a personas, a líderes, a instituciones, a proyectos, pero también para entronizar a otros. Y la lista de acciones ilegales e indebidas cada vez crece más. Desde ese cuarto de guerra sucia se atacó a Adán y a Andrea Chávez, a Adán Augusto, al propio presidente López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a Miguel Alemán cuando tenían el conflicto con Radiópolis, para que además quebrara Interjet. Se hizo guerra sucia también contra Carlos Slim y una larga lista de personajes. Y también se usaba ese lugar para posicionar, para tratar de ubicar o darle realce a otros liderazgos. Y esto se convirtió en un gran negocio a través de una empresa que facturaba y que contrataba pautas a través de bots o cuentas fantasmas inexistentes, pero que luego se reproducían y generaban una dinámica para influir en la opinión pública. Este sistema que ahora se está dando a conocer, pues es un sistema sofisticado de lo que los medios de comunicación han hecho siempre. Nada más que ahora lo hacen a través de los medios electrónicos, las redes sociales, y además cuidan no dar la cara. Y desgraciadamente en la izquierda quizás también hubo quien acudió a esos servicios. Hay esa tentación, tanto para posicionarse como para destruir a otras opciones. Nosotros como equipo político hemos sido víctimas a lo largo de muchos años de campañas de desprestigio. Yo recuerdo que cuando Óscar Espinosa Villarreal era regente aquí de la Ciudad de México y se le ocurrió darse unos bonos de fin de año, él y todos los funcionarios de primer nivel del entonces gobierno del Distrito Federal, Dolores, que era la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa de entonces, que solo tenía 7 integrantes, hizo la denuncia de lo que representaba el equivalente de todos esos bonos y todo lo que se podía haber hecho con ese dinero que se habían autorrepartido en el gobierno de Óscar Espinosa. Y claro que enderezaron una terrible campaña contra ella y contra nosotros. Sin embargo, pues terminamos sobreviviendo y al cabo de 3 años el PRI perdió el poder aquí en la Ciudad de México. Más recientemente, en la campaña del 21, cuando Dolores fue candidata a jefa delegacional, hay que decirlo, desde el gobierno delegacional de Morena, se orquestó una campaña de desprestigio. El suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, era el vocero de esa campaña y se dedicó a denostar a Dolores y a todo el equipo correspondiente. Todo cae por su propio peso. Dice muy bien un refrán que no hay que escupir al cielo porque la ley de la gravedad termina haciendo que lo que se escupe caiga en la cara. Y eso le pasó a Rojas Díaz Durán, que al cabo de el tiempo terminó
yéndose al PRI, demostrando lo que realmente fue. Pero en esa campaña, imagínense el grado de perversidad que hubo, que un día en el periódico a las 7 de la mañana, mientras desayunaba, veo en el Milenio, en 8 columnas, que yo era parte de la mafia rumana allá en Quintana Roo, en primera plana, y durante toda una semana en Milenio Televisión hubo la denuncia. A pesar de que se desmintió eso, que el propio director de la UIF desmintió que eso fuera cierto, que hubiera una investigación, se le dio vuelo. Yo hablé con la reportera y nunca acreditó sus dichos, pero el objetivo no era acreditar que eso fuera cierto, sino hacer daño. Era guerra sucia. Claro que nunca hubo ningún nexo con la mafia rumana, pero la campaña sucia siempre busca dañar y perjudicar. Y la izquierda no debe hacer eso, ni debe acudir. Ahora que Televisa está siendo denunciado de lo que ha hecho muchas veces, que lo hizo también con la Operación Berlín, cuando Enrique Krause se reunía en un local en la calle Berlín para denostar la campaña de López Obrador en el 2012. Ahora se recuerda pues todas las orquestaciones que Televisa y otros han hecho. Pero la pregunta es, ¿por qué los medios guardan silencio? Nadie de los otros medios habla del tema. Si ustedes se fijan, hay un sospechoso baño de silencio en torno al asunto. No se debate, no se difunde la información, a pesar de que hay muchísimas pruebas de todo lo que se está haciendo, de que la Corte, fíjense nada más, le pagó a Metrix, que es la empresa fachada de Televisa, nada más 47 millones del dinero de la Corte para posicionar a un exministro y para hacer una película que nunca se proyectó, una película sobre un feminicidio que se llamó Caníbal, no la de Lecter, el de Anthony Hopkins, sino otro caníbal que cometía feminicidios en México. 47 millones de pesos del presupuesto de la Corte para pagar publicidad a una empresa fantasma. Hay gente que está presa porque se roba algunos productos en un supermercado y la detienen y la procesan. Y en cambio este tipo de acciones quedan en la impunidad. La pregunta es, ¿y no será el modus operandi de otros muchos medios, de otras muchas estaciones de radio y de televisión que se alquilan y venden noticias para desprestigiar a unas personas y para tratar de posicionar a otras? Y no nos estamos enfrentando a una práctica muy socorrida y que por eso hay una complicidad, como que no se quiere hablar de eso. Pues eso es parte de lo que se tiene que discutir, porque está bien que Morena le prohíba a sus militantes que hablen mal de otros, pero ¿qué tal si X militante utiliza recursos públicos propios o de la dependencia en donde trabaje para contratar a una empresa que haga guerra sucia y que además quede todo eso en la oscuridad, que no se sepa? Tenemos que analizar todos estos asuntos, hay que hablar de temas, aunque a veces resulte difícil, porque son temas que deben ser discutidos en el ambiente democrático, no para dañar al proyecto, sino justamente para protegerlo, para evitar que este tipo de conductas adquieran patentes de legitimidad y que se vuelva costumbre
hacer ese tipo de prácticas y cada vez sea más recurrente y entonces se reciclen las acciones difamatorias, ya no con una declaración altisonante en algún medio, sino contratando algún medio mercenario para destruir o intentar destruir a otras personas. La democracia tiene que avanzar y por eso también queda pendiente la democratización de los medios de comunicación. Ahora que en este debate se pospuso la ley de radiotelevisión, las modificaciones por la desaparición de la IFT y la creación de la agencia digital, pues es bueno avanzar en estos asuntos, porque algunos de los actores políticos del viejo régimen son justo los dueños de esos medios de comunicación y son acomodaticios, ahorita están encubiertos, agazapados, pero son como la víbora de cascabel o como el alacrán, que están solo esperando la oportunidad para inocular su veneno. Y nosotros tenemos que evitar que esos medios sigan actuando como lo acostumbran. Quizás por eso la naturaleza no le dio alas ni a los alacranes ni a las víboras. Y muchos de los jeques mediáticos se comportan como tales, como animales ponzoñosos que inoculan su veneno y que viven de eso, y que luego se presentan como filántropos a través de algunas acciones X, fundaciones, pero que en realidad lo que defienden son sus privilegios. La 4T tiene que avanzar hacia la democratización de los medios de comunicación, a que el derecho a la información sea una realidad, a que los medios evolucionen, a que los medios sirvan para fortalecer los valores, para fortalecer la salud, los buenos hábitos, para que haya ética y para que el nivel de cultura y de educación de la gente se eleve. Y eso no está reñido con la diversión, porque se divierte uno más aprendiendo que distrayendo. La distracción es una evasión, la comprensión y el aprendizaje es una manera superior de diversión porque genera creatividad, y quien aprende divirtiéndose termina al final generando más creatividad. Quien se distrae, quien se evade de la realidad para no enfrentar la misma, no enfrenta bien los problemas. No hay que divertirse negando la realidad, sino aprendiendo de la misma para poderla transformar y ser mejores. Y los medios de comunicación deben servir para eso. Las redes sociales y las empresas que tienen las concesiones deben servir para eso. Y eso no es de ninguna manera un ataque a la libertad de expresión. Eso es defender los derechos de la sociedad y de la gente. El Estado es el que administra la propiedad del espacio de comunicación, del espacio aéreo, que es propiedad de la nación. Y los jeques mediáticos solo son concesionarios. Y lo que se tiene que entender es que tiene que haber una nueva generación y el Estado tiene que además recuperar su capacidad de comunicación. Ojalá se avance en que la 4T tenga sus propios canales de comunicación, tenga sus prensa escrita, sus estaciones de radio, sus tiempos al aire, y que los medios de comunicación dejen de estar secuestrados por un duopolio que, como ya sabemos,
fue pilar fundamental del viejo régimen y que no han renunciado a sus objetivos. Como ya lo hemos dicho, en otros países, cuando han visto la ocasión, se lanzan con todo para tratar de destruir a los líderes de los proyectos progresistas. Y nosotros no tenemos derecho a ser ingenuos y a pensar que estos personajes que son perversos y que actúan con ese cinismo, realmente están actuando con sinceridad, están actuando con falsedad, con hipocresía, con doblez, pero en su momento van a tratar de dañarnos, como lo demuestra este incidente de Televisa Leaks. En fin, son de los temas que hay que seguir discutiendo y analizando en esta coyuntura, y los dirigentes políticos estamos obligados a analizar la coyuntura, la realidad, para tener claridad de lo que se trata, sortear los riesgos y cumplir nuestras metas. Entonces, pues les pido que no nos confiemos y vamos a difundir nuestras versiones de cada acontecimiento y trabajemos para que nuestros proyectos cuajen, entre otros, la democratización del Poder Judicial. Porque además, si se democratiza el Poder Judicial, eso puede servir para democratizar a los medios de comunicación. Así es que una cosa va con otra. Así es que, como dijo el clásico, vamos derecho y no nos quitamos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.